y vamos a compartir. Compartir pantalla. Esperen que esto tarda un poquito en... ¿Ven ahí? Sí, se ve. Perfecto, me quedó la ventanita de ustedes. La idea, ¿cuál era? En este coso, mover el deslizador y se me va generando en esta región el conjunto de puntos, ¿no? Entonces, acá grafiqué una función paramétrica. Si yo quería cambiarla, cántenme alguna, porque creo que no puedo salir de acá. A ver, ¿me deja salir de acá? No, no me deja salir de acá. Díganme, a ver, 34D. ¿Cuáles eran las X de T e Y de T? ¿Qué decía? X igual a... ¿Alguien lo tiene a mano? 3 coseno de t. 3 Coseno de t. Coseno de T. T. Y la de abajo, 4 4 seno de t. 4 Seno de seno t. de T. 4 seno de T. ¿Sí? Entonces, ahora empiezo a mover el deslizador, elijo, y ahí se me genera la curva. Tiqui, 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 tiqui. Esto es una curva que después van a ver en geometría que se llama elipse. ¿Sí? Un óvalo, dicho en criollo. Esa es la curva que después vamos a calcularle por ahí la recta tangente en algún punto o algo por el estilo. ¿Sí? La idea de este archivito es, acá ponen cualquier función paramétrica con la variable t, y al mover este deslizador va generando distintos puntos. ¿Sí? Fíjense que si yo, por ejemplo, en i le sumo 4, ¿sí? Enter, pique, y vuelvo a graficar la curva, me da la misma curva de antes, pero subida 4 lugares, por ejemplo. O sea que este más 4 de acá genera un deslizamiento rígido, vertical, de la curva. Si le restara 3, aquí, vuelvo a mover, ¿sí? Y me gira, se me mueve a la izquierda el gráfico, ¿no? Y nada, y ahí podrían armar lo que quieran. Había una que era una lineal, ¿sí? ¿Cuál era la D? La E. ¿La E o la F? Hay una que tiene una lineal y una cuadrática. Creo. A ver si me dejan mirarlas a mí, porque no me están dando pelota. X La es F, igual a t, F. Sí. X T es menos igual a t 2, menos 2. T menos 2 y 2T más 3. ¿Sí? Deja de quejarte de GeoGebra. Entonces, borro acá y pongo T menos 2, y acá pongo 2T más 3. 2T más 3. Y de vuelta, muevo mi deslizador. Y huya, me genera una recta. ¿Sí? Acá tenemos el gráfico. Me genera una recta. ¿Sí? Entonces ese era el F. Ahora vamos a pasar de vuelta a la hoja y vamos a preguntarnos por qué eso genera una recta. ¿Sí? Y después teníamos otro que quería ver, por ejemplo, el B. Tengo T menos 1 y 2T cuadrado más 3. ¿Sí? Entonces, vengo acá, T menos 1, y ahora 2T, creo que es este, al cuadrado, más 3. Y grafico, piqui, 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 uya, pareciera una parábola. ¿Sí? O sea, dentro de esta definición paramétrica, aparecen curvas que por ahí conocemos, ¿sí? Y curvas como en el otro caso, las que aparecen con seno y coseno, que no sabemos quiénes son. Justamente para las de seno y coseno estaba pensado un poco
el archivito de GeoGebra, ¿sí? Entonces, volvemos al pizarrón. Digo, por ejemplo, nosotros tenemos que x de t es t menos 2 e y de t es 2t más 3. Nosotros, ¿cómo estamos acostumbrados a definir una función o algo así? Sí, de una PC es más fácil, yo lo armé con la compu y no con el del celular. Por ahí en el del celular anda medio. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a f de x igual a y, o sea, una función de x que sea y. Entonces digo, si yo pienso acá, x es igual a t menos 2, yo en este caso podría despejar y decir x más 2 es igual a t. Y si yo esta t la reemplazo en el otro lado, ¿no? Me queda que y es igual a 2 por x más 2 más 3. O sea, esta recta definida paramétricamente es lo mismo que la recta 2x más 7 definida explícitamente. Esta era la recta que nos dibujaba cuando movíamos el deslizador en el archivo de GeoGebra. Acá está definida la misma recta, pero de forma paramétrica, ¿sí? Como hicieron en geometría, ¿sí? En geometría vieron la forma paramétrica de una recta. Vieron la forma vectorial, la forma paramétrica vectorial, la forma paramétrica y la forma explícita o implícita. ¿Sí? En los otros casos hay que dar un poco más de vuelta para llegar a una ecuación que solamente tenga x e y, ¿no? Digo, si yo tengo x es 3 coseno de t, e y es igual a 3 a 4 seno de t, bueno, hay una construcción que me permite llegar a una ecuación que dependa solamente de x y de y, ¿no? Si yo elevo al cuadrado ambas cosas, me queda x cuadrado es 9 coseno cuadrado de t, acá me queda y cuadrado es igual a 16 seno cuadrado de t, ¿sí? Y yo podría, por ejemplo, esto dividirlo todo por 9. O sea que x cuadrado sobre 9 es coseno cuadrado de t, esto dividirlo por 16, y cuadrado sobre 16 es seno cuadrado de t, y después sumar las dos ecuaciones. Entonces me queda x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16 es igual a seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. O sea, me queda x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Nada, acá hice un trabajo algebraico que lleva al lugar donde yo ya sé cuál es el lugar. O sea, yo ya sé que esto es la forma paramétrica de una elipse. Acá llevo a la forma, ¿sí?, de ecuación. Esto es la ecuación de una elipse. Con cónicas van a trabajar en geometría. De vuelta, la idea acá era tratar de ver cómo construir esas curvas, y el objetivo era que usaran la plantilla de GeoGebra. No les voy a pedir grafique esta curva en ningún parcial, ¿sí? Pero sí les voy a pedir por ahí que me calculen la recta tangente en un punto a esta curva, para lo cual no necesito el gráfico. Es más, nosotros lo estuvimos haciendo sin saber, calculamos rectas tangentes de funciones muy locas sin conocer cuál era su gráfico, ¿no? Por ejemplo, digo, si yo les digo f de x es igual a 4 logaritmo natural de 3x menos 2 más e a la 4x más 7. ¿Sí? Y yo les pidiera la recta tangente en x0 igual a 1. ¿Necesitan el gráfico de la función? No. No. ¿Saben cuál es el gráfico de esta función? No. No. En principio no. ¿Sí? Pero ¿qué sé yo de la recta tangente? La recta tangente, para calcularla necesito el punto de tangencia.
¿Cuál es el punto de tangencia? 1, f de 1. ¿Por qué 1? Porque me pidieron la recta tangente en x igual a 1. Entonces, f de 1, ¿qué me queda? 4 logaritmo natural de 3 por 1 menos 2 más e a la 4 por 1 más 7. 3 por 1 me da 3, menos 2 me da 1, así que todo esto se muere. F en 1 es e a la 7. Ni siquiera sé cuánto es este número. Pero no me importa, mi punto de tangencia es 1 e a la 7. ¿Sí? Necesito la pendiente. Pendiente. ¿Quién es la pendiente? La derivada. Entonces, voy a buscar la derivada. Me queda 4 por la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tenga dentro por la derivada de lo que tenga dentro. Regla de la cadena. Más la derivada de la exponencial e a la 4x más 7 por la derivada de lo de arriba, que es 4. Y la pendiente en x igual a 1 va a ser la derivada en 1. Me queda 4 por 3 sobre 3 por 1 menos 2, más e a la 7 por 4. O sea que la derivada me queda 12 más 4e a la 7. Entonces, mi recta tangente es igual a 12 más 4e a la 7 por x más b. ¿Qué es lo que me está faltando? El b. ¿Cómo averiguo el b? Uso el punto de tangencia. El punto de tangencia pertenece a la recta, así que es 12, 4e a la 7. Lo multiplico por 1 y le sumo b, me debería dar e a la 7. Y acá despejo b. B me queda menos 12, paso este 4e a la 7 restando, así que me quedan menos 3e a la 7. Y ya está. Tengo la pendiente, tengo la ordenada al origen, tengo la recta tangente. 12 más 4e a la 7 por x, menos 12 menos 3e a la 7. ¿Sí? Me quedaron unos números chunguísimos porque tiré algo al aire, pero digo, fíjense que para armar la recta tangente en ningún momento necesité saber el gráfico de la función. Es más, vamos a usar un poco estas ideas de la recta tangente como justificativo, pero vamos a tener unos teoremas fuertes que nos lo justifican, que es lo que vamos a trabajar mañana con demostraciones y todo, ¿sí? Que para construir el gráfico de la función vamos a usar la derivada, ¿sí? Pero nuestro objetivo final de este tramito, que es la clase de hoy, mañana y la semana que viene, es poder construir el gráfico. O sea, el construir el gráfico es un problema en sí mismo, ¿sí? En el caso de curvas paramétricas, nada. Usen el archivo de GeoGebra, ¿sí? Si no les funciona el archivo de GeoGebra porque trabajan en celular, nada. Por ahí conéctense entre ustedes, alguien que lo tenga en la compu y le saque una foto. Si no, me mandan un mensaje a mí, me dicen, che, no pude graficar y me gustaría saber cuál es el gráfico de tal función paramétrica, lo pongo en el archivo, muevo el cosito y les mando una foto por WhatsApp. Ningún problema. Diego, ¿Sí? Volviendo a la paramétrica anterior. Sí. ¿Cuál de las hacer dos? una consulta. La del seno. La anterior. Esta. Esa. Viste que vos haces todo un trabajo algebraico para llegar a la forma explícita. No es explícita. Viste que vos en la primera, que era una recta, vos despejaste la t y después reemplazaste. En el segundo caso, ¿no se podría llegar a hacer lo mismo con las funciones inversas y despejando la variable t? Y lo que pasa es que me quedaría arcoseno de algo metido adentro del seno. Me quedaría el seno del arcoseno. Claro, es algo medio engorroso. Sí. Es algo medio engorroso, entonces salgo a, digamos, elevar al cuadrado porque yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. O sea, salgo a buscar, a armarme una identidad que yo conozca. ¿Sí? Por eso elevé al cuadrado. Porque fíjate que acá, cuando ya me aparece seno cuadrado más coseno cuadrado, es que ahí me desaparece el parámetro. ¿Sí?
Lo que quiero decir es que no siempre en una curva paramétrica puedo despejar t explícitamente en una de las letras y reemplazarlo en la otra. Hay casos que es indespejable, no es que me queda seno de arcoseno. Digo, si x es igual a t al cubo más t más 5, de acá no podés despejar t. No podés escribir esto como t igual a algo por x. No sale. Justamente Claro. en el problema que vimos la semana pasada de la derivada de la función inversa, justamente el objetivo era, bueno, una función que no puedas escribirte de forma simple, ¿no?, la expresión de la inversa. Sin embargo, podés calcular la derivada de la inversa usando el teorema. ¿Sí? No puedo despejar t, vamos a poner acá. No puedo despejar t. ¿Sí? Entonces, el 34, nada, es uso de la plantilla esa que les armé. ¿Sí? Esperen que tengo acá el machete de dudas. Pasamos al 36. Ya en el 36 sí me pide el cálculo de derivadas, ¿no? Y me dice en los puntos en donde hay que calcular, ¿no? Vamos al 36C. Tengo x es igual a a por t menos seno de t, y es igual a a por 1 menos coseno de t. ¿Sí? Digo, por ejemplo, yo podría irme otra vez a mi plantilla, ¿no?, para ver qué corno es eso. ¿Sí? Entonces, compartir pantalla. Gráfico paramétrica. Por si quiero, igual en este ejercicio después tienen los gráficos, pero no probé con esto. Imaginemos que a le damos algún valor, ¿no? Tengo, por ejemplo, 3. 3 por t menos seno de t, y la otra es 3 por 1 menos coseno de t. Y empiezo a mover el parámetro. ¿Ven lo que está pasando? ¿Ven como que viene y rebota? Podríamos alejar un poco las cosas. Parecen dos montañitas, ¿ven? ¿Sí? Esta curva es lo que se llama cicloide. Dejemos de compartir. Que después tienen, si no me recuerdo mal, el gráfico. ¿Sí? El gráfico es el primer gráfico de la página siguiente de la cicloide. ¿Sí? Eso es una curva que hace esto. Tic, tin, 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 va rebotando. ¿Sí? ¿Qué me pide? Me pide que halle, ¿sí?, la recta tangente. Y si tengo la recta tangente, tengo la recta normal, ¿sí?, en el punto indicado. En el punto indicado. ¿Sí? Acá, ¿qué me pide? ¿Sí? Que el punto, el A, sea A por pi menos 2 raíz de 2 sobre 4, y el otro sea A 2 menos raíz de 2 sobre 4. Y me la juego toda a preconceptos, ¿sí? Esto asusta. No entiendo qué es esto. A ver, ¿qué es esto? A es un número, pi es un número, 2 raíz de 2 es un número, dividido 4 lo mismo. O sea que esto es un número. ¿Sí? Vamos a llamarlo por un ratito a este número. ¿Sí? Vamos a llamarlo, qué sé yo, P chiquita. Y este número lo voy a llamar Q chiquita. Para no asustarte. O sea, mi punto es PQ. Ese es el punto de tangencia. Punto de tangencia. ¿Sí? El punto de tangencia ya lo tengo. ¿Qué necesito para armarme mi recta tangente? ¿Sí? Necesito la derivada.
¿no? La derivada de y con respecto a x que nos quedaba en función de t. ¿Qué habíamos dicho que era? Era y' de t sobre x' de t. Entonces, voy a derivar cada parámetro, cada, digamos, coordenada en función de su parámetro. A ver, si tengo que derivar a por 1 menos coseno de t, ¿qué me queda? ¿Sí? Tengo a por una función. ¿Sí? O sea que la derivada es a por la derivada de la función. La derivada de 1 es 0. Y la derivada del coseno es el menos seno, con este menos se me hace más seno de t. Sobre x' derivado es este. Me queda a por la derivada de t, que es 1, menos la derivada de seno de t, que es coseno de t. O sea, pasado en limpio me queda a seno de t sobre a por 1 menos coseno de t. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tengo? Que necesito calcular el t. ¿Sí? Yo quiero un t tal que este sea el punto de tangencia. ¿Sí? O sea, yo quiero un t, necesito el valor de t. O sea, el ángulo que tengo que poner tal que la x de t me dé acá y la y de t me dé acá. A ver, yo quiero que x de t sea a por pi menos 2 raíz de 2 sobre 4. Pero x de t, ¿qué es? Es a por t menos seno de t, ¿sí? Esto quiero que sea a por pi menos 2 raíz de 2 sobre 4. La a se me va con la a, ¿sí? ¿Y qué me queda? T menos seno de t es igual a pi sobre 4 menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Y acá es medio a ojo de buen cubero, decía mi abuela. ¿Sí? Pi sobre 4 y raíz de 2 sobre 2 me suenan de mi tabla trigonométrica. ¿Sí? Me van a decir, pero nosotros tenemos baches en trigonometría. ¿Sí? Genial. Algo que pueden hacer es, en mi canal de YouTube van a encontrar un video que se llama Trigonometría, ¿sí? Que es un poco el arranque de la mirada trigonométrica en radianes, ¿sí? Es más, si miran las clases de CPU, se llaman un SAM CPU, digamos, después de la de trigonometría, creo que es la clase 12 la que sigue, la que corresponde, trabajamos bastante sobre trigonometría, sobre la parte de ecuaciones trigonométricas y trabajo con tablas trigonométricas, no con respecto a, no con funciones trigonométricas. ¿Sí? Si quieren con funciones trigonométricas, le pido hoy permiso a una compañera y les paso una serie de documentos y videos que armaron para otra institución, si quieren como material, o sea, una práctica con parte teórica escrita y con videos. ¿Sí? Díganme si lo necesitan, yo se lo pido permiso y se los mando. ¿Sí? Mándalo, profe. Pero digo, ok, no, primero voy a pedir permiso. Primero pedí ¿Sí? permiso, obvio, sí, sí. Claro. Acá la traba que hay es cómo resolver esta ecuación. ¿Sí? De acá yo voy a decir, t es pi sobre 4. ¿Por qué? Porque si yo pongo pi sobre 4 acá, acá me queda pi sobre 4. Y el seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. O sea, estoy usando un dato extra que yo tengo, que es que en pi sobre 4 el seno es raíz de 2 sobre 2. O sea, estoy resolviendo una ecuación sin despejar. ¿Cómo? Encontrando un valor que si yo reemplazo, ¿sí?, hace cierta la igualdad. Eso es una manera válida de resolver una ecuación. ¿Sí? Entonces, el t es pi sobre 4.
Entonces, yo tengo mi derivada en función de t y tengo mi porquería de punto de, de tangencia. ¿Sí? Entonces, tenemos que la derivada de el diferencial de i con respecto al diferencial de t en t era a seno de t sobre a por 1 menos coseno de t. Y ahora mi t es pi sobre 4. Entonces, la derivada en pi sobre 4 me queda a por seno de pi sobre 4 sobre a por 1 menos coseno de pi sobre 4. O sea, me queda a por raíz de 2. Los a se podrían ir, ¿no? Me queda raíz de 2 sobre 2, que es el seno de pi sobre 4, sobre 1 menos raíz de 2 sobre 2. Y ahí podría ver si racionalizo, ¿no? Esta es la pendiente. Tengo la pendiente. Tengo el punto de tangencia. Ya está, ya tengo toda la recta tangente. Me quedan feos los números, ¿sí? Quedan con unos números irracionales recontrachongos dando vuelta. Por ahí racionalizando esto queda un poco mejor, pero no lo creo, ¿sí? Pero listo, ¿sí? 1 más raíz de 2 sería la pendiente. ¿Queda 1 más raíz de 2? ¿Posta? Si racionalizo queda 1 más raíz de 2 nada más. No, cuidado, no que... No me estarás, Cristian, repartiendo el divisor. No me estarás diciendo este dividido este y este dividido este, ¿no? No, profe, da 1 más raíz de 2. Ahí medio eso. Racionalizando. Sí. Ah, calculadora y ni lo pensé, dice. Perfecto. Bueno, les voy a creer que da 1 más raíz de 2. Bueno, y después hay que hacer las cuentas. No voy a armar todo porque me queda feo. Ahora, en el segundo ítem me dice que haga lo mismo, pero en el punto B0, 0. ¿Sí? Y voy a volver un segundito a compartir la pantalla. ¿Sí? El punto 0, 0 es este de acá. Acá estoy. Empiezo acá. ¿Sí? ¿Les parece que la función será derivable acá, la curva, en 0, 0? No, porque es un punto anguloso. Claro, tiene pinta de punto anguloso. ¿Sí? O sea, gráficamente en 0, 0, mi curva hace así y rebota. Hace como las palomitas que uno dibujaba de chico, ¿sí? Esto era una paloma. ¿Sí? Ahora, si yo quiero sacar la recta tangente, necesito la pendiente, para lo cual necesito el valor de t. Y de vuelta, x, ¿quién era? Era a por t menos seno de t, ¿sí? Yo quiero que me dé, ver para qué valor esto es igual a 0, que es la coordenada x. ¿Sí? Pero si yo pongo un 0, me queda 0 acá, y seno de 0 es 0, así que t igual a 0 me sirve. Confirmemos con i, a 1 menos coseno de t. ¿Qué pasa si yo pongo t igual a 0 acá? Me queda coseno de 0, que es 1, 1 menos 1 es 0, se me muere todo. O sea que por los dos lados me da que el t es igual a 0. Ahora, mi derivada era a seno de t sobre a por 1 menos coseno de t. ¿Yo puedo poner 0 acá? ¿Qué pasa? Me queda coseno de 0 es 1. 1 menos 1 me queda 0. Me queda un 0 dividiendo. ¿Sí? O sea, esta derivada no existe para los valores de t tales que coseno de t me dé 1. En 0, por ejemplo, en 2pi no existe, en 4pi no existe,
¿sí? Si miramos la curva hace esto. Tingui, 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 ¿sí? Cíclicamente tiene puntos de no derivabilidad. ¿Quiénes son todos estos puntos? Donde el coseno vale 1. Entonces me queda un 0 dividiendo, entonces la derivada no existe. Entonces no puedo armar la recta tangente. ¿Sí? Recuerden siempre que el dominio de la derivada me importa, no es que, digamos, si tengo un valor que sale del dominio de la derivada, y bueno, quiere decir que la derivada ahí puede no existir. ¿Sí? Entonces, nada. Curvas locas, formas locas de definir curvas, ¿sí? Insisto, acá, en la práctica, hoy estoy así como que comparto todo. Diego, Vuelvo ¿por qué recién en el caso para los valores de t que no está definido, o no en este caso, pero dijiste que cuando la derivada no existe, creo que dijiste, puede no existir. Si la derivada no está definida para un cierto... te corto, Rodo. Si la derivada no está definida, a un punto, listo, no existe recta tangente ahí. No, porque me surgió la duda porque dijiste puede no existir. Me surgió ahí, digo, uy. No, porque si yo tengo una función partida, ¿sí? En el punto de corte, yo tengo que analizar si existe la derivabilidad. O sea, por reglas de derivación, saco ese punto de mi dominio, pero después lo analizo aparte. ¿No? Cuando tengo una función partida, ¿no? Yo puedo derivar una rama, derivar la otra rama, pero en el punto de unión tengo que analizar la derivabilidad, ¿sí? Puntual ahí, a ver si es derivable o no. Está bien, ahora eso sí. decía. ¿No? Digo, acá estoy compartiendo, acá tienen los gráficos de las curvas, ¿sí? Digo, la idea ¿cuál es? Es reconozca la gráfica, ¿sí? Tenemos una que se llama astroide. ¿A qué se va a parecer si se llama astroide? A una estrella. A una estrellita. ¿Sí? Cicloide, bueno, la acabamos de hacer. ¿Sí? En el primer punto me queda la que no tiene nombre, y entonces debe ser la parábola. Es una parábola dada paramétricamente, y después me queda la elipse. Cuidado que están graficadas con un modo raro, ¿no? Miren bien acá en los bordes dónde está el 0, 0 para ver dónde está el origen de coordenadas, ¿no? Porque acá el origen de coordenadas, por ejemplo, está acá abajo. Sería en este punto, acá. Acá el origen de coordenadas está en el medio. Acá el origen de coordenadas está acá a la izquierda. ¿Sí? Es medio raro este cuadro que tiene con la escala afuera el gráfico. ¿Sí? Pero de vuelta, el objetivo es que deriven, ¿no? Paramétricamente, o sea, dejemos de compartir. El objetivo del ejercicio es trabajar esto. Y entender que para encontrar si tengo el punto de tangencia, para encontrar la derivada, necesito el valor del parámetro, ¿sí? Que me genera este punto de tangencia. ¿Sí? En este caso me quedaba una ecuación recontra fea, ¿sí? Está bien que se hayan trabado, no es ilógico, ¿sí? Y después me pedían el 36D. Directamente, ahí cuidado que ahí me está diciendo quién es el T, ¿no? A ver, 36D. Tengo x igual a coseno cubo de t y igual a seno cubo de t. ¿Sí? Y me dice que el punto A quiero la recta tangente en x de pi sobre 4 y de pi sobre 4. O sea, me están diciendo que el t es pi sobre 4. ¿Sí? Eso quiere decir esta escritura. Ahora, el punto de tangencia es x de pi sobre 4. ¿Qué hago? Pongo pi sobre 4 acá y hago la cuenta. O sea,
x de pi sobre 4 es el coseno de pi sobre 4 todo al cubo. El coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2 al cubo. Y de pi sobre 4 es el seno de pi sobre 4 todo al cubo. Estoy reemplazando el valor de t que me dieron acá en esta fórmula. Si calculo el seno de pi sobre 4, me queda raíz de 2 sobre 2 al cubo. O sea que mi punto de tangencia feíto y racional, ¿sí?, es raíz cuadrada de 2 al cubo sobre 8, y el otro es raíz cuadrada de 2 al cubo sobre 8. No, repartí el cubo. Nada más, no hice nada muy extraño. Listo, este es el punto de tangencia. ¿Sí? Una duda con el 36A. Cuando despejo t, me da dos valores distintos de t. ¿Cómo se cuál usar? Me da t igual a 1 y t igual a menos 1. En el punto 1, 3. No te puede dar dos valores. Pensá en la coordenada x, Alejandra. La coordenada x te tiene que dar 1. O sea, tengo que buscar el t que hace cierta a las dos igualdades. 1 y menos 1, en tu caso, Alejandra, te hacen cierta la segunda igualdad, pero no la primera. La primera dice que x es 2 más t. Y te tiene que dar 1. Chequeate eso. Nada, y después tengo que usar con este t, encontrar la derivada. La derivada de y con respecto a x es, derivo el de arriba. Me queda 3 seno cuadrado de t por la derivada del seno de t, que es coseno de t, sobre la derivada de abajo, 3 coseno cuadrado de t por menos seno de t. ¿Sí? Y acá empiezo a tachar cosas, ¿no? Un coseno se me va con un coseno, un seno se me va con este seno, el 3 se me va con el 3. O sea que, ¿qué me queda? Seno de t sobre menos coseno de t. Y acá ya tengo mi derivada. Quiero en pi sobre 4, derivada de y, derivada de x, ¿sí? La derivada de y con respecto a x en pi sobre 4, me va a quedar seno de pi sobre 4 sobre menos coseno de pi sobre 4, y en este caso esta cuenta queda linda, me da menos 1. ¿Sí? Y listo, tengo la pendiente, tengo el punto de tangencia, me puedo armar la recta tangente. ¿Sí? De vuelta, las mecánicas es lo mismo, lo que tenemos es un caso, digamos, análisis particular de la construcción de la recta tangente en diferentes casos. ¿Sí? Paso al 42B. Tiqui, 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 39, 40, 41, 42. B. ¿Sí? Otro de paramétricas. Bien, o sea, el problema estuvo con las paramétricas. Ya entendí. 42B. Tengo que x de t es 2t menos seno de t, y de t es 2 por t más coseno de t. ¿Sí? Y el punto A es 0,2. Igual me dice hallar la derivada nomás. O sea, en A02 esto no tiene ningún tipo de sentido. Porque lo único que me pide es hallar diferencial y con respecto a x. O sea, me pide nada más que derive. ¿Sí? Igual si pongo el 0 acá en t, ya está. Pero digamos, como me pide esto, simplemente es derivar esto, o sea, di con respecto a x va a ser y' de t sobre x' de t. Simplemente derivo esta, la pongo arriba, derivo esta, la pongo abajo, y ya está. No me está pidiendo, cuidado, como siempre, lean el enunciado, no me está pidiendo en ningún momento la recta tangente. O sea que este punto que me dan está completamente de más. Hicieron un copiar y pegar de otro ejercicio acá, y les quedó esto.
Igualmente, si, para que el punto sea el 0,2, el parámetro tiene que ser 0, por si quisieran encontrar la recta tangente en este punto. Si pongo un 0 acá me queda 0 y 0, porque el seno de 0 es 0, y si pongo acá me queda 0, y acá me queda 1, porque el coseno de 0 es 1. O sea, me quedaría el 0,2. Pero no me pide hallar la recta tangente, así que no tendría que hacer ningún tipo de cosa extraña. No hay ninguna pregunta con respecto a derivación implícita, ¿no? ¿No hubo problemas con esos? A mí me resultó mucho más difícil la paramétrica que la simple. La paramétrica es molesta porque es algo que uno no está acostumbrado, ¿no? O sea, porque aparece un parámetro, pero que no es la variable y que no está en el gráfico, ¿sí? O sea, por eso les armé el archivito de GeoGebra como para que tuvieran una visión de con qué estaban trabajando, más que otra cosa, ¿no? De vuelta, uno puede meter esta fórmula y ver qué curva dibuja. No tiene que ser una función, es una curva, ¿sí? En física, por ejemplo, a ciertos movimientos los descomponen en dos movimientos según sus componentes. El tiro oblicuo, en física se descompone como un movimiento con respecto al eje X y como otro movimiento con respecto al eje Y. Entonces, a partir de eso se puede hacer un análisis de la velocidad punto a punto, por ejemplo. ¿Sí? Y pasamos a la otra práctica que me piden el ejercicio 7. A ver, esperen que llegue. Pingui. Y me fui al corancho, me fui a la práctica 7, no. Era práctica... Práctica 5, ejercicio 7. B y C. ¿No hicimos el ejercicio 7, B y C? A ver, yo lo escribo, ¿no? Pregunto, tenemos f de x igual a x a la 3x más 2 a la x. Yo fue el Y, ejercicio, sí, lo hicimos porque le pregunté si se podía hacer todo junto o había que separarlo en claro, derivadas distintas. claro, seno al cubo de x a la logaritmo natural de x. Me suena mucho que lo hicimos la semana pasada, ¿sí? A ver, la idea es usar derivación logarítmica. Voy a hacerlo con este porque parece el más chungo. Como me aparece la x abajo y la x arriba, lo que hago es decir, bueno, logaritmo natural de f de x es logaritmo natural de toda esta porquería. Seno al cubo de x a la logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá me queda logaritmo natural de f de x, y acá este logaritmo natural baja, o sea, me queda logaritmo natural de x por logaritmo natural de seno al cubo de x. ¿Sí? Que si quiero puedo usar más propiedades, porque acá tengo el logaritmo de algo que está elevado al cubo, si quisiera. ¿Sí? Pero imaginemos que no me avivo y digo, bueno, ahora viene la parte de derivación. Derivo de este lado y derivo de este lado. ¿Sí? Si derivo de este lado, regla de la cadena. Logaritmo de algo es 1 sobre el algo por la derivada del algo. Esto es lo que voy a despejar después, o sea, este f de x va a pasar multiplicando. ¿Sí? Y acá me queda un producto de funciones, así que va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¡Ay, no me va a entrar! Seno cubo de x, derivado. Acá derivo, y después paso este multiplicando y terminó. ¿Sí? La gracia en este, ¿sí? En el B,
es que yo no voy a aplicar logaritmo acá, porque me queda el logaritmo de una suma, lo que hablábamos con Ángel recién. ¿Sí? Yo voy a decir, f' de x es x a la 3x derivado más 2 a la x derivado. Y cada una de estas derivadas las voy a hacer por separado. O sea, si yo digo, si a esta la llamo g y a esta la llamo h, si g de x es igual a x, x a la 3x, acá es donde aplico el logaritmo de los dos lados y estoy buscando g'. Si digo h de x igual a 12 a la x, acá voy a aplicar logaritmo natural de los dos lados y lo que busco es h'. ¿Sí? O sea que acá voy a hacer cada una por separada, no meto el logaritmo derecho viejo acá. ¿Sí? Ojo con eso. Bien, y cubrí todas las dudas que me habían hecho, que eran las que quedaban pendientes un poco de la semana pasada también, ¿no? Profe, ¿me ¿Alguna podría duda? ayudar con el 12 de la uva? El 12, Sí, ¿cómo no? gracias. A ver, el que dice 12. Tenemos f de x igual a 5e a la x al cubo más 2x. Alejandra. Sí, sí, era ese. Bien. Dice, muestre que f' de x es mayor a 0 para todo x. ¿Sí? Y que f' en 0 es igual a 5. Ok, no, f en 0 es igual a 5. Sí, que f en 0 igual a 5 es medio obvio, ¿no? Muestre que su derivada es mayor a 0. A ver, derivemos esto. F' de x es 5 por número por función, es el número por la derivada. O sea, el número sale afuera de la derivada. Tengo e a la algo, es e a la x al cubo más 2x por la derivada del algo. Este algo, la derivada es 3x cuadrado más 2. Me pide probar que es positiva la derivada. A ver, esto es positivo. Esto es una exponencial, que es siempre positiva. ¿Qué pasa con esta cuadrática? Si le busco el x del vértice, está en 0, ¿no? Porque menos b no está, así que es 0. El x del vértice es 0. El y del vértice es 2. Y mi parábola es cóncava hacia arriba, o sea, tengo el 0, 2, y es cóncava hacia arriba, mi parábola. Así que para todo valor de x me devuelve valores de y positivos. Listo. Positivo por positivo me da positivo. Listo, f' de x es mayor que 0. Y después me pide calcular, en el punto B, calcular, ¿sí? F a la menos 1 derivado en 5. Y me dice, use el teorema de la función inversa. Bueno, entonces vamos a usar el teorema de la función inversa. Yo el teorema de la función inversa nunca me lo acuerdo, ¿no? Lo que hago es armármelo cada vez que necesito usarlo. Yo sé que f compuesta con f a la menos 1 de x me da x. O sea que f de f a la menos 1 de x es x. Y acá derivo de ambos lados de la igualdad. ¿Sí? De este lado es fácil, me va a quedar un 1. Acá uso regla de la cadena. Me queda la derivada de f en f a la menos 1 de x por f a la menos 1 derivado en x igual a 1. Y como yo quiero la derivada de la inversa, paso este dividiendo. O sea, me queda f a la menos 1
derivado en x es igual a 1 sobre f derivado en f a la menos 1 de x. ¿Pero en qué valor me lo está pidiendo? En 5. O sea, f a la menos 1 derivado en 5 va a ser 1 sobre f derivado en f a la menos 1 de 5. Y acá es donde justamente aparece el dato que me pide, chequeate esto. Si f en 0 es igual a 5, entonces f a la menos 1 en 5 es igual a 0. ¿Sí? O sea que esta cuenta me había quedado f a la menos 1 derivado en 5, que es 1 sobre f derivado en f a la menos 1 en 5, ahora puedo decir que f a la menos 1 derivado en 5 es 1 sobre f derivado en 0. Que acá no voy a tener problemas de definición, porque la derivada siempre es positiva. Así que nunca me queda un 0 dividiendo. ¿Y la derivada en 0 qué es? Y poner 0 acá y hacer las cuentas. Y con eso ya calculé lo que me piden. ¿Sí? Habitualmente cuando dice notar algo es porque este dato después lo voy a utilizar. ¿Sí? Fíjense que yo no me acuerdo de memoria la fórmula, digamos. Esta es la fórmula del teorema de la función inversa. Yo nunca me la acuerdo de memoria. Yo siempre parto de que la composición me da la identidad. El único detalle que me acuerdo es que tengo que poner segunda a la f a la menos 1. O sea, es f compuesta con f a la menos 1 es la identidad. Y después empiezo a derivar, usando regla de la cadena, ¿sí? Para llegar a la fórmula que quiero usar. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda más? Aprovechemos y saquemos todas las dudas. Voy a suponer que eso es un no. El silencio. Y vamos entonces a seguir. Bien. Una sola cosa vamos a definir hoy y mañana arrancamos y vemos todo lo que refiere a teoremas del valor medio y consecuencias. ¿Sí? O sea, mañana va a ser una clase teórica fuerte donde voy a plantear varios teoremas, su demostración y para qué lo vamos a usar. ¿Sí? Una sola cosa nos falta para terminar hasta el ejercicio 46. ¿Sí? Pueden hacer. 47, 48, 49 y 50 los vamos a saltear. ¿Sí? De la práctica de UTN. ¿Sí? Y de la práctica de la UBA, pueden terminarla, si no me equivoco. Pueden hacer el 13. Sí, pueden hacer toda la práctica de la UBA a partir de esto. Completita. ¿Sí? O sea, pueden terminar la práctica 5 después de esto. Nada, una sola cosa que es derivadas sucesivas. Nosotros hasta ahora arrancamos con una función, le aplicamos un proceso que era derivar, y obtuvimos una nueva función que llamamos derivada. Pero la derivada en sí mismo es una función. Y como es una función, yo le puedo aplicar este proceso que se llama derivar. O sea, si yo le aplico el proceso derivar, ¿sí? Lo que voy a obtener es una nueva función que lo vamos a indicar con 2 tildes, que es, vamos a llamarla derivada segunda. Entonces esta pasa a ser la derivada primera. Entonces tengo f, si derivo, obtengo la derivada primera.
Si a la derivada primera la derivo, obtengo la derivada segunda. Si a la derivada segunda la derivo, obtengo la derivada tercera. Diego, dando clases, es derivada tercera. ¿Sí? Derivar. Y así sucesivamente podría continuar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 4x al cuadrado más e a la x, la derivada primera es 8x, Rodo, guarda que tenés el micrófono abierto, más e a la x. La derivada segunda es la derivada de 8x, que es 8, más e a la x. La derivada tercera de x es e a la x. La derivada, y como no quiero poner más tildes, se empieza con dos tipos de notación. O se pone en números romanos, entonces digo, esto no era una tilde, este era un 1 romano, 2 romano, 3 romano, 4 romano, o también lo mismo se puede escribir como f entre paréntesis 4, pongo el paréntesis para no confundirme con la potencia, ¿sí? O sea que esto también representaría la derivada cuarta, ¿sí? O una notación que aparece, acá no, acá, ¿sí? En la práctica de UTN aparece D4 de f de x, derivada cuarta de f de x, S a la x. ¿Sí? Básicamente la derivada sucesiva es continuar derivando. ¿Sí? 4, 5. En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, nuestra función f de x igual a 4x cuadrado más e a la x, vimos que la derivada cuarta es e a la x. ¿Qué va a pasar con la derivada quinta? ¿Cuánto me va a dar? Siempre va a ser la X. E a la x. ¿Y cuánto me va a dar la derivada 100 de mi función? Lo mismo. E a Lo la mismo. E a la x. Cuidado que no toda función pasa esto que yo puedo pronosticar, hacer un salto acá. Si yo tengo la derivada 100, quiero la derivada 100, algunas funciones necesito sí o sí las 99 derivadas anteriores, ¿no? Digo, por ejemplo, a ver, si yo tengo f de x igual a e a la x sobre seno de x, ¿cuál es la derivada de esto? Es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. Ahora, si yo quiero hacer la derivada segunda, me queda la derivada del de arriba, e a la x por seno de x, menos e a la x por coseno de x, derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. O sea, no siempre derivar es algo que me va haciendo la función más simple. Si a mí me pidieran la derivada cuarta de esta función, me ofendería. ¿Por qué? Porque ya la derivada segunda es horrible, ¿no? Es un choclo tremendamente grande. ¿Sí? Entonces, cuando nos pidan una derivada de orden alto en la práctica, es porque la función tiene algún tipo de particularidad que me permite prever qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, imaginemos que tenemos f de x igual al seno de x.
La derivada primera, ¿quién es? Coseno de x. La derivada segunda, ¿quién es? La derivada de coseno de x, que es menos seno de x. La derivada tercera, ¿quién es? Es el menos coseno de x, porque la derivada del seno es el coseno. Y la derivada cuarta Es el seno de x. es menos seno de x, seno de x. Entonces, la derivada quinta es el coseno de x, la derivada sexta es el menos seno de x, la derivada séptima es menos coseno de x. Y ahí salto. La derivada 8 de x es el seno de x. Si vemos, me queda cíclico. Seno, coseno, menos coseno, y vuelvo a empezar. Como pasaba con las potencias de la unidad imaginaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan las potencias de la i? Que tenía i menos 1, ¿cómo era? I al cuadrado es menos 1, después viene menos i, y después me queda, Y, y después me vuelve a quedar i, ¿no? claro. Ujú. I menos 1, me falta una. Menos I, i. menos 1, menos i, y ahí me volvía a caer, ¿sí? En el inicio. Entonces, por ejemplo, para la función seno, me podrían pedir la derivada 83. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Para 83 es 80 más 3. O sea, es llegar hasta la derivada 80 y después derivar 3 veces más. La derivada 80 va a estar acá en esta fila. ¿Sí? Entonces, la 80, 81, 82, 83. Listo, la derivada 83 es menos coseno de x. Y sin hacer cuentas. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que busca el ejercicio 46. ¿Sí? Que traten de armar una fórmula o calcular las derivadas sucesivas para distintas funciones. ¿Sí? Nada. Obviamente, si a mí me preguntaran si existe la derivada segunda en un valor, bueno, es lo mismo que preguntar si la derivada primera como función es derivable en ese valor. ¿Sí? ¿No? El ejercicio 45, ¿sí? Me dice f de x igual a x al cuadrado seno de 1 sobre x, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. ¿Sí? Y me pide analizar hasta qué orden es derivable. ¿Sí? En x igual a 0. Creo que dice x igual a 0, y si no se lo agrego yo. Sí, en x igual a 0. Entonces, analicemos, o sea, analizar hasta qué orden es derivable es ver, es preguntarse, ¿existe f' en 0? ¿Sí? Si la respuesta es sí, paso a preguntarme, ¿existe f2' en 0? Si la respuesta es sí, me pregunto, ¿existe f3' en 0? Etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a analizar en 0 primero si existe f' en 0. ¿Qué es f' en 0? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f en 0 todo sobre h. Me voy a, por definición, ¿qué me queda? El límite cuando h tiende a 0, f de h, porque 0 más h es h, me queda h cuadrado por seno de 1 sobre h, todo sobre h, ¿no? Porque f en 0 me dicen que vale 0. Y ahora me queda un ejercicio de límite. Puedo simplificar esta h con esta h, y ahora esto tiende a 0,
Este límite no existe, pero es acotado. Entonces tengo 0 por acotado, me da 0. O sea, ¿qué acabo de probar con esto? No solo que existe f' en 0, sino que además f' en 0 vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser f' de x? Si x es distinto de 0, trabaja con esta fórmula. Me va a quedar, hago la derivada. ¿Sí? ¿Qué me queda? 2x por seno de 1 sobre x, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Me queda coseno de 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado. ¿No? Derivada de seno de algo es el coseno de algo por la derivada del algo. X al cuadrado se me vuela con x al cuadrado, ¿sí? Y la derivada vale 0 si x es igual a 0. Y acá si x es distinto de 0. O sea que me queda, pasado en limpio, me queda 2x seno de 1 sobre x más coseno de 1 sobre x. Y 0, x igual a 0. Y acá continúo. Y hago lo mismo. ¿Sí? Para la derivada segunda, tomo esta función y veo si existe, cuidado que esto es un menos, si existe la derivada de esto. Y ahí, si existe, listo, es derivable en la segunda derivada y veo cuánto me da. ¿Sí? O sea, ahora después voy a hacer esto mismo que hice yo acá arriba, pero con esta función. Se los dejo de tarea para que lo piensen. Lo mismo el ejercicio 45, ¿sí? Que trabaja con la función x módulo de x. ¿Sí? Y una última definición, 5, 6, que van a necesitar una definición. F de x se dice C1 si existe f' de x, o sea, existe la función derivada y es continua. O sea, si la derivada existe y es continua, la función es C1. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos f de x igual módulo de x, no es C1. ¿Por qué? Porque f' de x es 1 si x es mayor que 0 y menos 1 si x es menor que 0. ¿Sí? En 0 no es continua en x igual a 0. Que si está en el dominio de la función. ¿Sí? Acá está tachado. Entonces, esta función no es C1. Si yo tomo f de x igual a x al cuadrado, f' de x es 2x. Este es un polinomio que es súper continuo en todos los reales. ¿Sí? Entonces, f de x es C1. Existe la función derivada y la de función derivada es continua. ¿Sí? Ojo que exista la función derivada no me asegura la continuidad en el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, si me preguntaran si es C1, tiene que ver con la continuidad de la función derivada. ¿Sí? Bueno, y con esto estamos por hoy. ¿Sí? Profe, Mañana vamos a ver... repetir los ejercicios que se pueden hacer? ¿Cómo no? Gracias. A ver, lo voy a anotar, más fácil. ¿Sí? Se puede hacer. 2 puntos. De la uva, toda la práctica 5, completita. ¿Sí?
de UTN. A ver, ¿qué les agregué? El 43 no se lee qué es lo que dice, así que no. 44, 45, 46. Y listo. ¿Sí? Acá aparecen un montón de ejercicios más, pero ya la semana pasada les había dicho que podían terminar esta. ¿Sí? Y acá se agregan estos nada más con derivadas sucesivas y estamos. Mañana es digamos, la base teórica de la última parte de derivadas, de análisis de derivadas para análisis de funciones. ¿Sí? De acá a 2 semanas, calculo yo, estamos terminando el tema derivada. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer algún tipo de trabajito práctico integrador. Diego, Sí. pregunta. Pregunte. Ayer nos surgió con los chicos la siguiente duda. Nosotros escuchamos por ahí en la tele, bueno, en fin, que